En mi vida anterior hice caso a una vieja y me gasté un dineral en una tortuga brasileña. Mis suegros me pusieron a parir, un inútil derrochador que solo sabe gastar y no ganar. Pero antes de que llegara el apocalipsis de calor extremo, mi tortuga empezó a mutar y a escupir monedas de oro sin parar, ayudándonos a sobrevivir. Cuando la tortuga se transformó del todo, no solo podía darnos agua pura, sino también cambiar la temperatura alrededor. Aunque fuera hiciera un calor infernal, en casa se estaba fresco. Yo pensaba que, tras superar el apocalipsis de calor, ya estaríamos a salvo. Pero mi mujer firmó a escondidas un contrato con la tortuga y me echó de casa. Al final, morí de calor. Cuando volví a abrir los ojos, había renacido en el día en que compré la tortuga. Guapo, se nota que estás destinado a ser rico y poderoso, pero llevas una desgracia marcada. Si sobrevives a esta calamidad, te espera mucha suerte. Tengo una forma de ayudarte. Esta tortuga costaba 888, pero ahora te la dejo en 188, rebajada solo para ti. Al oír esas palabras tan familiares, entendí que había renacido justo antes de comprar la tortuga de la suerte. Con la experiencia de mi vida anterior, saqué el dinero al instante y la compré. Al llegar a casa, como era de esperar, mi mujer y mis suegros volvieron a echarme una buena bronca. ¿Dónde está el nido de golondrina que te pedí? Hoy me apetecía sopa de nido de golondrina con bayas de goji. Desgraciado, ¿ahora te atreves a desobedecer a mi madre? ¿Dónde está el nido de golondrina que te pidió? Esta vez aprendí la lección y no les conté nada a mi mujer ni a mi suegra. En su lugar, saqué de otro bolsillo una bola de papel seco y se la di. Total, ella no entendía del tema, y aquello se parecía bastante al nido de golondrina del mercado. ¿Esto es nido de golondrina? Dime la verdad, ¿me estás tomando el pelo? ¿Cómo va a tener este aspecto? Al decir eso, mi suegra me retorció el brazo con su mano gorda y fuerte. Yo puse cara de inocente y dije, no, esto es nido de golondrina y encima de la reserva especial del dueño. Pensé que si era para usted tenía que ser de lo bueno. Le supliqué un buen rato hasta que me lo rebajó. Bueno, al menos sabes comportarte. Tengo hambre, ve a cocinar. Después fui a la cocina a preparar la comida. Antes de eso, saqué con mucho cuidado la tortuga y la metí en una pecera. En mi vida anterior, fue gracias a ella que mi mujer sin corazón y mi suegra parcial lograron sobrevivir al apocalipsis de calor. Luego escondí la tortuga y me fui a cocinar. 2 días después, mi tortuga empezó a escupir monedas de oro. Al ver aquel oro brillante me puse eufórico. Mi buena vida estaba a punto de empezar. Esta vez no dudé y llamé a una inmobiliaria. Quería comprar una villa en las afueras, cuanto más apartada mejor, y si nadie podía encontrarla, perfecto. Después cambié todas las monedas de oro por dinero, nada menos que 3 millones. Cuando llegara el apocalipsis de calor, ni siquiera los humanos podrían vencer fácilmente a los animales mutados. Solo ellos podrían protegerme. A medida que la temperatura empezó a subir, la tortuga escupía cada vez más monedas. Así que compré a toda prisa un montón de suministros de supervivencia y encargué el diseño de un generador hidráulico, aunque tardaría un mes. Para asegurarme de que nadie codiciara mis provisiones, adopté un gran grupo de gatos y perros callejeros. Cada día sacaba tiempo para alimentarlos personalmente y ganarme su confianza. También daba de comer a los gatos y perros de la comunidad. Ese día estaba calmando a una gata atigrada recién llegada. Se notaba que ya había empezado a mutar y pronto despertaría su inteligencia. Cogí un plato de carne fresca y lo dejé a sus pies, pero entonces vi al solterón de enfrente. Siempre me tuvo manía. En mi vida anterior, fue él quien le metió ideas a mi mujer en la cabeza, hasta hacer que me echara de casa y muriera de calor. Al verme usar carne tan buena para alimentar a una gata, no pudo quedarse callado. ¿Carne tan buena para alimentar a un animal? ¿Tú estás mal de la cabeza? Mal de la cabeza estás tú. ¿Ahora contestas? Normal que tu suegra te llame derrochador. ¡Qué desperdicio! Carne tan buena para dársela a un gato. Antes de que pudiera responder, Chiboda se marchó. Se me quedó la cara blanca al instante. Ese tío había ido otra vez a chivarse. Chiboda era el primer amor de mi mujer. Más tarde, como mi suegra no aceptó que un hombre divorciado entrara en su familia como yerno, me tocó a mí. Y como era de esperar, al ver a su antiguo amor llorando desconsolado delante de ella, mi mujer, Liu Ruyan, y mis suegros vinieron enseguida a pedirme explicaciones. Mi mujer le pegó una patada al cuenco de comida de la gata atigrada. Hay personas que ni siquiera comen platos buenos y ahora le toca comer bien al gato. Desgraciado, sí que eres un derrochador. Parece que quieres que te pegue. Los puñetazos de mi mujer me cayeron encima como una lluvia. Chiboda, a un lado, seguía echando más leña al fuego. Pues claro, si yo fuera el yerno de esta familia, jamás usaría carne tan buena para alimentar a un animal. La llevaría para honrar a mis suegros. Aquellas palabras le dieron justo en el punto débil a mi suegra. Cada vez miraba a Chiboda con más satisfacción, mientras a mí me miraba con más desprecio. Sus insultos también se volvieron más desagradables. Si lo hubiera sabido, habría dejado que mi hija se casara con Boda. ¿Para qué nos sirve haberte metido en esta familia? El odio en mis ojos se hizo cada vez más evidente. A esta familia no le quedaba mucho. Yo haría que pagaran. Después de aquella paliza, me volví aún más prudente al alimentar a los gatos callejeros del barrio. Por fin, gracias a mi insistencia, muchos animales callejeros empezaron a acercarse a mí. Y la temperatura también empezó a subir poco a poco. Al principio, la temperatura era solo de 30 grados, pero eso ya dejó a toda la familia hecha polvo. Casi nadie quería dar ni medio paso fuera de casa. Luego, el calor duró una semana entera, sin bajar, y con tendencia a seguir subiendo. Entonces todos se dieron cuenta de que algo iba mal. En ese momento, algunos expertos salieron a analizar la situación. La Tierra había entrado en la era del apocalipsis de calor extremo.
Los investigadores descubrieron que muchos seres vivos empezaban a mutar en distintos grados. Aseguraban que, si la humanidad superaba esta era, la civilización subiría de nivel. En las noticias animaban a la gente a afrontarlo con calma, pero grandes masas empezaron a acumular comida, provocando escasez. Ahora, medio kilo de comida valía casi como medio kilo de oro. Con la comida tan escasa, y conmigo en casa como una boca más que alimentar, mis suegros me miraban cada vez peor. Aunque no hiciera nada malo, solo por cocinar en la cocina ya me caía una bronca. Y Jiboda, el primer amor de mi mujer, llamó a la puerta de nuestra casa. En la suya ya no había comida, y miraba a mi mujer con cara de pena. Ella lo dejó entrar sin pensárselo. Pasa. En mi casa aún queda bastante comida. Al ver que en casa había una boca más que alimentar, mis suegros se molestaron, pero no se atrevieron a decírselo directamente a mi mujer, así que me hicieron señas para que hablara yo. Me acerqué con cuidado y le dije a mi mujer, Ruyan, la comida de casa no da para sobrevivir a este apocalipsis de calor. Ahora hay una persona más. Aunque no pienses en ti, piensa en tus padres. Apenas terminé de hablar, me soltó una patada. ¿Tú te puedes comparar con él? ¿Tú quién te crees que eres? Solté una risa fría. En mis ojos pasó un brillo sombrío, pero no lo dejé ver. Mi mujer siguió a Jiboda hacia adentro, queriendo atenderlo, pero Jiboda la detuvo. Me miró con el ceño fruncido, y delante de mí, su marido legítimo, actuó como si fuera el yerno de la familia Liu. Le dijo a mi mujer, Ruyan, en casa no hay mucha comida. ¿Por qué seguís manteniendo a un inútil? Además, come mucho. Yo digo que este parásito ya no pinta nada aquí. Mejor echarlo. Al oírlo, mi mujer y mis suegros empezaron a replantearse mi papel en la casa. Parecía que de verdad era insignificante, que solo cocinaba cada día. Al poco, una mirada cruel apareció en los ojos de mis suegros. Mi suegra me dijo, parásito, comes mucho y trabajas poco, en esta casa ya no cabes. Y así, mi mujer me dejó bloqueado en la puerta, sin poder entrar. Temía que volviera a meterme en casa, e incluso quería romperme las piernas. Vi el palo, grueso como un brazo, que llevaba en la mano, y me quedé quieto, sin atreverme a avanzar. Mi suegro me miró con frialdad. Casi matas a mi nieto, ni muerto pagarías bastante. Al ver a aquella familia tan despiadada, se me heló el corazón. Pero que me echaran de casa era justo lo que yo quería. Por dentro estaba eufórico, pero en ese momento tuve que fingir desesperación. ¿No tenéis corazón? Os he servido a todos durante tanto tiempo, ¿y ahora me abandonáis así como así? Mis lamentos se oían en todo el edificio, pero nadie se atrevió a salir a defenderme. Porque en el apocalipsis cosas así eran muy comunes. Yo no era el primero. Con un golpe seco cerraron la puerta sin dudarlo. Yo salí del complejo residencial cuanto antes. En la entrada del complejo vi a la tortuga, que ya se había convertido en forma humanoide. Me lanzó una bola de agua fresca, y con ella en brazos volví a la villa de las afueras. Aunque la temperatura estaba subiendo muy rápido, aún no era el momento en que los animales completaran su transformación, así que todavía tenía que ser prudente. La mayor amenaza seguía siendo esa familia de sanguijuelas. No podía dejar que descubrieran que yo estaba en la villa de las afueras, con aire fresco y bebiendo Coca-Cola helada. Antes de irme, ya había mandado a unos técnicos a instalar varias microcámaras en nuestra casa. Ahora podía ver cada movimiento de esa familia. Sin mí en casa, por fin descubrieron lo importante que era en su vida diaria. Ahora que no estaba yo, el pringado, lavar los platos, hacer la colada y cocinar para ellos, recaía naturalmente sobre mi suegra. Mi suegra trabajaba mientras se quejaba. Después de convivir un tiempo con Jiboda, empezó a no soportarlo. Los dos discutían casi todos los días. Al final, todo era por la falta de comida, y Jiboda no parecía precisamente alguien capaz de apretarse el cinturón. Mi suegra, con la cara lívida, acabó perdiendo la paciencia. Reunió todas sus fuerzas y agarró a Jiboda del pelo. No haces nada en todo el día, solo sabes comer, pedazo de parásito. Al ver que pegaban al hombre que quería, mi mujer no se contuvo y le dio una patada a su madre. Vieja, ten más cuidado. Al ver que la hija y el marido que antes giraban a su alrededor ahora defendían a un hombre de fuera, mi suegra no pudo decir nada. Solo fue a la cocina a lavar los platos, sollozando. Mientras tanto, yo estaba tumbado tranquilamente en la villa, porque después de esa noche todos los animales empezarían a transformarse. La familia de mi mujer había maltratado a muchos animales del vecindario. Seguramente, esos hombres bestia no tardarían en ir a buscarlos. Pronto cayó la noche. Yo estaba fuera, en el patio, y vi cómo los gatos callejeros empezaban a transformarse. Los perros callejeros también se volvieron enormes e imponentes. Medían casi 3 metros y tenían cuerpos robustos. Lo que más me satisfizo fueron los osos negros y tigres que yo criaba. No en vano me había gastado decenas de millones para sacar la licencia de zoológico. Uno tras otro, los hombres bestias se colocaron a mi lado. Asentí satisfecho. Desde hoy, ya podía acampar a mis anchas en el apocalipsis. Antes de acampar a mis anchas, abrí las noticias más populares del día. Como era de esperar, todo el mundo hablaba de esta bestialización. Las familias con perros y gatos eran las más beneficiadas. Ya estaban casi desesperadas, porque en este apocalipsis de calor, los suministros se agotaban rápido. Pero, cuando menos lo esperaban, apareció una salida. Ahora que tenían hombres bestia y el orden humano se había derrumbado, empezaron a saquear por la fuerza. La imagen cambió, y vi que la casa de mi mujer estaba muy animada. Su familia despreciaba a los hombres y favorecía a las mujeres. Mi suegra era una aprovechada, mi suegro un machista autoritario, y Jiboda era de lo más cruel. Habían ofendido a mucha gente. Esta vez, muchos vecinos con perros y gatos salieron a robar recursos, y la primera casa que señalaron fue la de mi mujer. La puerta estaba abierta de par en par. Uno tras otro, los hombres bestias sacaban comida de dentro.
Mi suegra, con los ojos rojos, salió corriendo como una loca y gritó: «¡Ladrones! ¡Sois una panda de ladrones! ¿Ya no hay ley? Dejad de llevaros cosas. En mi casa ya no queda comida». ¡Qué risa! Hablando de ley en pleno apocalipsis. Cuando mi suegra montaba broncas y hacía numeritos en el vecindario, ¿por qué no hablaba de ley? Por supuesto, los vecinos no le hicieron caso. Solo se burlaron con frialdad. Os lo merecéis. Esto es justicia divina. ¿Me hablas de ley? No creas que no lo sé. Al principio del apocalipsis echasteis a vuestro yerno de casa. Entonces, ¿por qué no hablasteis de ley? Mi suegra se quedó muda de rabia. Mi suegro siempre había mandado en casa sin que nadie le discutiera. ¿Cuándo había visto que alguien se le subiera a las barbas? Fue de inmediato a la habitación y sacó una barra de hierro. Cuando la barra cayó sobre el hombre bestia, lo enfureció por completo. Cuando mi suegro reaccionó y quiso huir, ya era demasiado tarde. El hombre bestia movió la mano apenas un poco, y mi suegro salió disparado contra la pared, escupiendo una gran bocanada de sangre. La casa quedó vacía. Mi suegro quedó inconsciente de la paliza, y mi suegra se orinó del miedo. Mi mujer y Giboda se encogieron en un rincón, sin atreverse ni a respirar fuerte. Al ver esa escena, casi me partí de risa. Vaya, también les había llegado su día. Poco después, mi suegro despertó por fin. Por desgracia, aunque despertó, quedó inválido, y solo podía quedarse en la cama esperando que lo cuidaran. Pero con la situación actual de esa familia, ¿de dónde iban a sacar fuerzas para cuidar de nadie? Tras solo 3 días de hambre, mi mujer ya estaba completamente trastornada. Mi suegra tenía la cara hundida, y de Giboda ni hablamos. Ahora miraba a cualquiera como si fuera un muslo de pollo. Los tres, enloquecidos de hambre, miraron a mi suegro postrado en la cama, y una idea malvada les vino a la cabeza. Los dos se miraron y asintieron. Mi suegro, muerto de miedo, soltó: «No, hija, yo siempre te he mimado. Por ser tu padre, no me hagas esto». Pero mi mujer, loca de hambre, ni siquiera lo escuchó. Mi suegra seguía metiendo cizaña a un lado. «Has vivido como un rey toda la vida. Ahora morir así te viene que ni pintado». Mi mujer asintió, dándole la razón a su madre. «Eso es, papá, vete tranquilo». Y en ese momento, yo estaba tumbado de lo más cómodo en el sofá de cuero de mi villa a las afueras, con el aire acondicionado central, soltando una brisa fresca a 20 grados. En la enorme pantalla LCD de delante, las cámaras ocultas retransmitían en directo, sin ángulos muertos, la escena de la familia Liu matándose entre ellos. En la mano agitaba un vaso de cola lleno hasta arriba de hielo. Escuchaba el tintineo limpio de los cubitos contra el cristal y se me dibujó una sonrisa fría y burlona. En mi vida anterior, esa panda de desgraciados, para quedarse con mis provisiones, me echó de casa y me dejó fuera, donde el calor de 60 grados me fue apagando poco a poco. Ahora, por fin, les tocaba a ellos interpretar este guión infernal donde solo sobrevive el más fuerte. Pero sabía que esto no era suficiente. Solo era el aperitivo de su vida desesperada. Apagué la pantalla de vigilancia y me levanté del sofá, porque aquí había descubierto un problema mucho más grave y urgente. Con la temperatura subiendo sin parar y superando ya los 65 grados, el proceso de mutación del planeta se estaba acelerando a lo bestia. Me puse frente al enorme ventanal de la villa y miré hacia el patio. El ejército de animales callejeros que había recogido ya había completado su transformación bestial definitiva. Aquellos gatos atigrados, antes flacos como palillos, ahora tenían el tamaño de tigres siberianos adultos, con músculos marcados y un pelaje que brillaba duro como el metal. Los perros callejeros habían evolucionado hasta convertirse en gigantescos hombres, perro de 3 metros de altura. Caminaban erguidos, y con solo mover suavemente sus garras, podían destrozar un muro de carga macizo de medio metro como si fuera tofu. Pero lo más impactante eran los osos negros y los tigres. Parecían fortalezas de acero en movimiento, y la presión que desprendían al respirar hacía que hasta el aire se deformara ligeramente. Con estas bestias terroríficas como guardaespaldas, en este apocalipsis derrumbado no había ninguna fuerza capaz de tocarme ni un pelo. Pero el problema vino justo después. Tras la transformación, su fuerza física y su metabolismo se dispararon de forma brutal, y su apetito aumentó muchísimo. Cuando les di de comer, hice cálculos. Solo un oso negro transformado podía tragarse media canal de cerdo crudo en una sola comida. Las provisiones que había acumulado gastándome 3 millones estaban amontonadas como montañas, y a mí solo me habrían bastado para varias vidas. Pero si sumaba este ejército de cientos de bestias gigantes, a este ritmo no aguantarían ni 3 meses. Vivir tirando de reservas en el apocalipsis era un error fatal. Así que decidí abrir tierras y cultivar. Total, en este fin del mundo infernal, tenía conmigo a aquella tortuga divina. Ya no era la tortuguita del tamaño de una palma. Ahora era enorme, como un blindado pesado, y descansaba en silencio dentro del estanque especial del centro de la villa. Su caparazón estaba cubierto de símbolos misteriosos, complejos y brillantes con una luz azul oscura. Cada vez que respiraba lentamente, liberaba una onda azul hielo visible a simple vista. Esa energía no solo mantenía toda la villa y los 100 metros alrededor a unos agradables 22 grados, sino que de su boca también brotaba sin parar agua limpia y cristalina. Agua y temperatura estable. En este apocalipsis de calor extremo, esas dos cosas valían miles de veces más que una vida humana, y eran la base absoluta para poder cultivar. Dicho y hecho. Abrí el móvil, me conecté a mi red privada por satélite, entré en el único foro clandestino nacional de supervivientes que seguía funcionando y publiqué una recompensa enorme.
Buscaba gente capaz de todo el país, sobre todo expertos en agronomía e ingenieros mecánicos, porque, bajo este calor apocalíptico, grandes extensiones de suelo ya se habían convertido en tierra arenosa y compacta. Con pura fuerza humana no bastaba, la siembra mecanizada era mucho más práctica. Menos de 10 minutos después de publicar el mensaje, las respuestas explotaron. Tal como esperaba, enseguida llegaron montones de supervivientes ofreciendo ayuda. Y lo que más me sorprendió fue esto. Un grupo de científicos de primer nivel, atrapados en un refugio subterráneo nacional. Eran investigadores protegidos por el Estado durante el apocalipsis. No solo estudiaban la evolución del clima en este mundo de calor extremo, también investigaban cómo recombinar genéticamente y cultivar los cultivos actuales bajo temperaturas extremas. Me puse en contacto directo con el responsable del refugio nacional. Después de enseñarles un vídeo mío duchándome con agua helada y prometerles un refugio totalmente seguro y agua ilimitada, aceptaron sin pensárselo. Desde bases de rescate de todo el país, enviaron rápidamente a un grupo de los mejores científicos, maestros de la agricultura y expertos en mecánica. Para garantizar su seguridad, incluso envié a 10 de los tigres transformados más fuertes para tirar de mi camión frigorífico blindado y modificado, e ir a recogerlos. Cuando aquel grupo, con la cara pálida de hambre, al llegar a mi territorio, en cuanto cruzaron la puerta, todos se quedaron tan impactados que no pudieron decir ni una palabra. Fuera, el mundo era un infierno de más de 60 grados. Hasta el asfalto burbujeaba. Pero aquí soplaba una brisa suave. Había sombra por todas partes, y el termómetro seguía clavado en 22 grados. Lo que más les puso los pelos de punta fue ver a cientos de hombres bestia enormes, dentro y fuera de la villa, con chalecos tácticos antibalas hechos a medida por mí, alineados solemnemente como guardaespaldas bien entrenados. Y lo más importante, cuando vieron con sus propios ojos a aquella tortuga divina en el estanque y el agua cristalina brotando de su boca como una cascada, varios viejos expertos agrícolas se emocionaron hasta llorar y se arrodillaron junto al estanque para beber desesperados. ¡Un milagro! ¡Esto es un milagro de la ciencia de la vida! El profesor Lin, catedrático jefe de agronomía, me agarró las manos. Le temblaban sin parar. Con esta fuente de agua inagotable y este campo de temperatura constante, cultivar tierras en el apocalipsis ya es posible. La humanidad tiene salvación. Dicho y hecho. Tras descansar un poco, aquellos expertos agrícolas se lanzaron de lleno al trabajo. Dirigieron a los hombres bestia de la villa para que sirvieran como fuerza pesada y empezaron a roturar salvajemente los terrenos de alrededor. Levantamos invernaderos gigantes hasta donde alcanzaba la vista, hechos con el material aeroespacial aislante más moderno que los expertos habían traído. No solo aislaban por completo los más de 60 grados mortales y la radiación ultravioleta del exterior, sino que, con el sistema de refrigeración por canales de agua de la tortuga, la temperatura dentro del invernadero se mantenía perfectamente en 25 grados, ideal para el crecimiento, y además era muy fresca. Las semillas las habían traído los expertos, cultivos de crecimiento rápido y resistentes a la sequía, editados genéticamente. Con agua pura abundante y un entorno de temperatura constante, en solo una semana, el invernadero se llenó de grandes manchas de un verde precioso. Con un avance tan importante, el refugio difundió enseguida la noticia por la frecuencia de emergencia. Muy pronto salían los titulares mundiales: Oasis del Apocalipsis, el lugar donde nació el milagro. Con la villa como centro, las tierras que antes estaban yermas y quemadas ahora eran todos mis huertos y arrozales. Pero eso aún no era suficiente. Yo quería establecer un orden absoluto, así que creé un refugio para supervivientes, dedicado a acoger a quienes luchaban por sobrevivir en el apocalipsis. Las reglas eran muy simples. Ellos trabajaban la tierra para mí, y yo les prometía protección, agua potable suficiente cada día, y comida para llenar el estómago. Esta noticia, emitida en bucle, pronto fue vista por la familia de mi esposa, que apenas sobrevivía entre las ruinas de la ciudad. El edificio donde vivían llevaba tiempo sin agua ni electricidad, y la casa desprendía un hedor nauseabundo. Era el olor de los restos podridos de mi suegro, que ya habían empezado a comerse. La primera en ver las imágenes de la noticia fue mi suegra. Estaba tirada en el suelo, mareada de hambre, cuando de pronto señaló, incrédula, aquel televisor destartalado que apenas funcionaba con placas solares. En la pantalla aparecía yo, siendo entrevistado frente a un arrozal lleno de vida. ¿Ese no es ese inútil derrochador? Mi suegra chilló, con el pecho seco subiendo y bajando violentamente. ¿Cómo puede salir en las noticias? Y detrás de él, todo eso es comida. Liu Ruyan, que estaba tumbada en un sofá roto, también se incorporó con dificultad al oírla. Echó un vistazo a la pantalla, y sus ojos, antes apagados como ceniza, se llenaron al instante de celos y rabia. Muy bien, maldito desgraciado. Liu Ruyan temblaba de rabia, con las uñas clavadas profundamente en la palma. Nos dejó. Y no solo tiene comida ilimitada, sino que encima ha montado no sé qué base de rescate. Se atreve a vivir como un rey a nuestras espaldas. Seguro que robó el dinero de nuestra familia para comprar esos suministros. Cuando lo encuentre, haré que se arrodille y me suplique. Si no lo mato a golpes, no me llamo Liu. Espera. Jiboda, que estaba sentado a un lado mordisqueando un trozo de pared mohosa, tragó saliva. Aunque sus ojos brillaban de codicia, todavía tenía dudas. ¿Y si es falso? ¿Y si es un vídeo manipulado para engañar a la gente y llevarla a hacer trabajos forzados? Ya sabes el calor que hace fuera. Si salimos así, ¿no estaríamos buscando la muerte? Liu Ruyan frunció el ceño al oírlo. Tienes razón. Se le movieron los ojos con picardía. Sacó aquel móvil que ya no tenía señal normal, pero aún podía conectarse débilmente a la red satelital de emergencia.
Apretando los dientes, abrió la agenda y me hizo una videollamada. Al otro lado, yo estaba sentado en un comedor amplio y luminoso, frente a una mesa de madera maciza de 10 metros. Estaba comiendo una deliciosa pizza recién sacada del horno inteligente, con un intenso aroma a queso. Al oír vibrar el móvil, miré de reojo el nombre de Liu Ruyan en la pantalla y solté una maldición. Joder, esta sí que no me deja en paz ni muerta. Luego contesté con una sonrisa fría, y Liu Ruyan puso el altavoz de inmediato. En la imagen, los tres estaban en los huesos, con las cuencas hundidas como tres cadáveres secos, y ellos, gracias al micrófono de alta fidelidad, oyeron clarísimamente el crujido de mi masticación. Glup. En la pantalla, los tres tragaron saliva al mismo tiempo. Sus ojos se pusieron rojos de golpe, como si fueran a sangrar. Y acto seguido, maldito, ¿dónde narices te has metido? ¿Qué estás comiendo? Liu Ruyan chilló con voz aguda, deformada por los celos. ¿Pizza? ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto una mitad marisco, mitad queso? Lo dije con toda la calma del mundo. Me acerqué al micrófono a propósito. Tragué un buen bocado de pizza y después di un largo sorbo a una Coca-Cola llena de hielo. Al oír al otro lado del móvil aquella respiración pesada, casi al borde del colapso, Liu Ruyan gritó a la pantalla como una loca. ¿Por qué no nos dijiste que tenías comida? ¿Sabes que nos estamos muriendo de hambre? Espérame. Cuando llegue al refugio haré que vomites todo lo que te has tragado. ¡Me las vas a pagar! Liu Ruyan estaba furiosa de verdad. En casa estaba acostumbrada a mandarme como quería. ¿Cómo iba a soportar que su antiguo perro viviera ahora 100 veces mejor que ella? Ahora no solo oía cómo me comía la pizza, sino también aquel desesperante sonido de sorber Coca-Cola con hielo. Cada ruido le desgarraba los nervios tensos. Pues ven si te atreves. Solté una risa suave y mi mirada se volvió fría como el hielo. Con que caigas en la carretera a 60 grados y acabes hecha huesos me vale. Si se atrevía a venir, yo me encargaría de darle una lección. Lo que en mi vida anterior hizo para engañarme y sacarme de casa. Cómo me vio sufrir bajo el sol sin mover un dedo. En esta vida se lo devolvería multiplicado. Al oírme tan chulo, mi suegra, que siempre había sido una bruja de cuidado, también se vino abajo. Me arrancó el móvil de un tirón, pegó la cara casi a la pantalla y soltó una voz aguda y chirriante, como uñas arañando una pizarra. ¡Animal sin corazón! Ya verás. Cuando mi hija llegue al refugio, no solo te quitaremos toda la comida, también te dejaremos hecho polvo. Vas a pagar con tu vida. Si no hubieras huido en el momento clave y nos hubieras abandonado, ¿cómo iba a morir mi marido? Tienes tanta comida y no nos dijiste nada. Te escondiste para disfrutarla tú solo. Eres cruel hasta la médula. ¿Ya has terminado? Me burlé, mirándola como si fuera tonta. Vosotras matasteis a mi suegro para quedaros con las raciones y ahora me echáis la culpa a mí. Luego giré la cámara del móvil y enfoqué mi mesa. Frente a mí, todo tipo de comida estaba amontonada como una pequeña montaña ante el objetivo. A la izquierda había un pollo asado recién hecho, goteando aceite. En el centro, más de 10 pizzas gigantes de distintos sabores y arroz blanco humeante. A la derecha, filas de refrescos helados cubiertos de escarcha y verduras frescas ya lavadas. Aquella imagen tan brutal les dejó los ojos rojos de pura ansiedad. La saliva les caía sin control por las comisuras agrietadas. Llevaban días sin comer nada decente. Y no digamos ya una montaña de comida. Aunque fueran dos, ahora mismo se lo tragarían todo como cerdos, con plato y cuenco incluidos. Al ver sus miradas hambrientas, babeando como si quisieran trepar por el cable de internet para robarme la comida, sonreí ligeramente y colgué la llamada con un clic. La imagen cortada de golpe los volvió a empujar al colapso. Podía imaginar perfectamente que, en aquella habitación oscura, estarían maldiciendo a todos mis antepasados. Pero me daba igual. De hecho, estaba de muy buen humor, porque estaba a punto de salir para organizar a la gente y seguir cultivando. Este enorme refugio lo había fundado yo, y mis normas eran la ley absoluta aquí. Quien viniera, ya fuera un presidente multimillonario antes del desastre o una estrella intocable, tenía que obedecerme. Mientras trabajaran la tierra con constancia, aportaran al refugio y no buscaran problemas, yo les daría comida limpia y agua potable según sus puntos de trabajo. En este apocalipsis donde todos se devoraban entre sí, poder comer hasta saciarse y beber agua limpia en un entorno a 25 grados era para ellos una bendición del cielo. Todos me veneraban como a una deidad y obedecían sin rechistar. El refugio recibía cada día nuevos supervivientes venidos de todas partes. Tras una desinfección y revisión médica estrictas, a cada persona se le asignaba una pequeña parcela para cultivar. Y yo, mediante drones colocados en la carretera que llevaba a la base, vigilaba de cerca los movimientos de la familia de Liu Ruyan. Tal como esperaba, al día siguiente sacaron de casa el único paraguas roto que les quedaba. Recogieron unas cuantas prendas y se prepararon para venir a buscarme al refugio de las afueras, junto a un gran grupo de refugiados. Aquel trayecto fue un auténtico infierno. El sol de más de 60 grados colgaba sobre sus cabezas como un horno enorme. El asfalto estaba tan blando como barro podrido, y a cada paso, la suela de los zapatos parecía derretirse un poco más. Yiboda llevó su egoísmo al extremo durante todo el camino. No solo no ayudó con el equipaje, sino que, cuando aparecieron varios perros callejeros mutantes enloquecidos por el hambre, empujó a Liu Ruyan, que estaba en las primeras semanas de embarazo, para usarla como escudo. Él se metió muerto de miedo debajo de un coche abandonado. Si no hubiera sido por otros refugiados que pasaban por allí, Liu Ruyan habría terminado siendo comida para perros. Mi suegra lo pasó todavía peor. Se desmayó 3 veces por insolación durante el camino, pero logró levantarse a duras penas, sostenida por las ganas de sobrevivir y por su codicia por la comida. Cuando por fin llegaron, como 3 demonios sacados del barro, ante la puerta de acero de 10 metros de mi refugio, yo estaba preparando un banquete en la plaza central.